pasa cuando la gente deja de creer en los bancos? La respuesta llegó en 2008 de la mano de un creador anónimo, Satoshi Nakamoto. Este no es solo un documental sobre criptomonedas. Es la historia de una guerra de soberanía que se libra en el código. A lo largo de este documental, te llevaremos desde el nacimiento misterioso de Bitcoin en las sombras del colapso de Wall Street, pasando por sus primeros éxitos, las catástrofes como Mt. Gox y la explosión de valor que lo convirtió en el oro digital. Descubrí por qué un país adoptó Bitcoin como moneda legal y qué tan cerca estamos de un sistema financiero completamente descentralizado. Prepárate para la inmersión más profunda y cinematográfica en la historia que define el futuro del dinero. En 2008, el sistema financiero colapsó, roto por la codicia y la desconfianza. En medio de ese caos, un fantasma digital respondió. Su nombre, Satoshi Nakamoto. Su arma, un código de 9 páginas. Lo que creó no fue solo una moneda, fue un manifiesto cifrado contra el poder central. Esta es la historia épica de Bitcoin. Cómo un experimento marginal se convirtió en la mayor revolución monetaria de nuestro tiempo. En las grandes capitales, el sistema crujía, roto por la codicia y la irresponsabilidad. La fe, esa moneda invisible que sostiene la economía, se había esfumado. Y en ese vacío, en el más profundo escepticismo hacia los guardianes del dinero, una nueva idea comenzaría a gestarse. Una idea que buscaba devolver el poder al individuo. Una visión de dinero sin bancos, sin fronteras, sin confianza. Mientras el mundo se preguntaba quién sería el siguiente en caer, en la oscuridad digital, el seudónimo Satoshi Nakamoto trabajaba. ¿Quién era? ¿De dónde venía? Si era uno o varios. Nadie lo sabía. Pero lo que estaba creando no era solo un código, era un manifiesto cifrado contra la centralización. El 31 de octubre de 2008, en plena efervescencia de la crisis, Satoshi envió un correo electrónico a una pequeña lista de correo de criptografía. El asunto era simple pero explosivo. Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. El paper de 9 páginas describía, con precisión matemática, cómo resolver el problema fundamental del dinero digital, el doble gasto. ¿Cómo evitar que alguien gaste la misma moneda electrónica 2 veces sin la intervención de un banco central? La solución de Nakamoto era brillante. Una cadena de bloques, o blockchain, inmutable, pública, verificada por la red. Los veteranos del movimiento cypherpunk, que llevaban décadas buscando una moneda digital descentralizada, sintieron un escalofrío. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas. El 3 de enero de 2009, el código de Bitcoin estaba listo. Satoshi Nakamoto minó el bloque fundacional, el bloque Génesis. En ese primer bloque, incrustó un mensaje encriptado, un editorial silencioso sobre la causa de su creación. El titular del periódico The Times de ese día. The Times, 3 de enero de 2009. Chancellor on brink of second bailout for banks. El canciller al borde de un segundo rescate para los bancos. Ese mensaje no era solo una fecha, era la razón de ser de Bitcoin. Una declaración de guerra fría contra el statu quo. La primera moneda digital, los primeros 50 bitcoins, nacieron sin valor monetario, solo con valor informático. El conflicto no era con las personas, sino con las instituciones que controlaban sus vidas financieras. Los primeros meses fueron un diálogo íntimo entre unos pocos entusiastas. Hal Finney, un legendario cypherpunk, fue la primera persona en descargar el software y recibir una transacción de Satoshi Nakamoto. El 12 de enero de 2009, en una simple transferencia digital, el primer Bitcoin se movió entre 2 personas. Una acción minúscula con una trascendencia incalculable. Para principios de 2010, el Bitcoin seguía siendo un juguete de nicho, sin valor real fuera del código. Esto cambió el 22 de mayo de 2010. Un programador llamado Laszlo Hanyecz, desde Florida, hizo una oferta memorable en el foro Bitcoin Talk. 10,000 bitcoins a cambio de 2 pizzas de Papa John's. Alguien en Inglaterra aceptó la oferta, enviándole las pizzas.
Esos 10.000 bitcoins valían unos $41 en ese momento. Hoy, ese día es conocido como el Bitcoin Pizza Day. Fue el momento en que el código se transformó en algo real, tangible. Fue el primer paso, la primera conexión de la criptomoneda con la economía del mundo real. La comunidad crecía lentamente. Satoshi Nakamoto trabajó con los primeros desarrolladores durante casi 2 años, pero en diciembre de 2010, su comunicación se hizo esporádica. Su último mensaje público fue en la primavera de 2011, en el que afirmaba que se estaba centrando en otros proyectos. Luego, desapareció. Se desvaneció en el éter digital, dejando atrás solo su código y su mito. La transformación fue inmediata. Pasó de ser el proyecto de un solo genio a una criatura colectiva, descentralizada por diseño. ¿Por qué se fue? ¿Por miedo a la fama, a la regulación, o porque simplemente su obra estaba completa? La desaparición de Satoshi no detuvo el experimento. De hecho, lo validó. La red funcionaba sin su creador. En abril de 2011, Bitcoin alcanzó la paridad con el dólar estadounidense. Ya no era un juguete, pero la nueva divisa, anónima y sin fronteras, atrajo rápidamente a un tipo de usuario para el que había sido pensada, pero no deseada: el mercado negro. Nació Silk Road, un mercado en la dark web donde se podía comprar prácticamente cualquier cosa ilegal: drogas, armas, servicios cuestionables. Su sistema de pago era Bitcoin. El anonimato de la cadena de bloques lo convirtió en el vehículo perfecto. Su operador, conocido como Dread Pirate Roberts, se convirtió en una leyenda digital. Esta crisis de reputación fue un golpe inicial. El mundo exterior asoció Bitcoin con el crimen, no con la libertad. Mientras la ley perseguía a Silk Road, los inversores honestos veían la oportunidad. La moneda tenía escasez, inmutabilidad y una comunidad dedicada. En 2012, el primer halving redujo la recompensa de los mineros a 25 bitcoins, reforzando la narrativa de la escasez programada. El precio comenzó su escalada. El conflicto de Bitcoin siempre fue la centralización. La moneda nació para eliminar a los bancos, pero el mercado la obligó a depender de un único punto de fallo. En 2013, el precio se disparó de 100 a más de $1,000. Era la primera burbuja especulativa masiva. La euforia era insostenible, alimentada por el control excesivo de un solo exchange, Mt. Gox Exchange, con sede en Shibuya, Tokio, Japón. El inevitable crash de diciembre de 2013 fue brutal. La volatilidad asustó a los inversores novatos, pero la verdadera crisis no era la caída del precio, sino lo que estaba ocurriendo tras bastidores en Tokio. En febrero de 2014, el mundo se enteró de la verdad. Mt. Gox estaba en bancarrota. Se habían perdido cerca de 850,000 bitcoins. El conflicto interno de la comunidad explotó. ¿Fue un robo? ¿Un fallo de seguridad? 80% de la liquidez del mercado desapareció. La creación de Satoshi, nacida para evitar la centralización, fue casi aniquilada por ella. El experimento descentralizado acababa de morir por la incompetencia de sus custodios. Si te preguntas qué es realmente Bitcoin y por qué sigue vivo después de tantos crashes y profecías de muerte, este documental es para ti. Cubrimos todo, desde el Pizza Day hasta el conflicto de escalabilidad y la amenaza de las CBDC. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los videos. Tras la catástrofe de Mt. Gox, el precio de Bitcoin se hundió, pero el protocolo siguió funcionando. La cadena de bloques nunca se detuvo. El contexto histórico fue una época de limpieza. Los desarrolladores y la comunidad entendieron que la seguridad no podía ser centralizada. Esto obligó a la red a madurar. En 2015, la verdadera transformación comenzó. El mundo se dio cuenta de que el verdadero invento de Satoshi Nakamoto no era la moneda, sino el sistema que la sustentaba, el blockchain. La blockchain era una base de datos inmutable, compartida y descentralizada, perfecta para la trazabilidad, la gestión de contratos, la logística y todo aquello que requiriera confianza. Los mismos bancos que habían llamado a Bitcoin dinero de criminales,
ahora intentaban desesperadamente crear sus propias versiones de la tecnología de Satoshi. Querían la eficiencia, pero no la descentralización. Nació el concepto de la blockchain privada, una imitación que el purista cripto consideraba una traición a la filosofía original. Mientras la tecnología ganaba prestigio, Bitcoin enfrentó un conflicto interno existencial, la guerra del tamaño del bloque. La red de Satoshi, limitada a 1 megabyte por bloque, se congestionaba a medida que más gente la usaba. El logro de la adopción creó una crisis de capacidad. Los maximalistas temían que aumentar el bloque comprometiera la descentralización. Los grandes bloques argumentaban que el futuro era un pago rápido. El segundo halving pasó. La oferta se reducía a la mitad, pero la demanda, impulsada por la novedad del blockchain, crecía. El precio, poco a poco, comenzó a recuperarse. El conflicto de escalabilidad terminó en una transformación dramática: la separación. En agosto de 2017, una facción de desarrolladores, al no lograr el consenso para aumentar el tamaño del bloque, forzó un hard fork. Se creó una nueva moneda, Bitcoin Cash. El blockchain de Satoshi se dividió en dos. El código había hablado: si no hay consenso, hay división. Pero ¿si acaso la división no era la verdadera derrota del proyecto unificado de Satoshi? 2017 fue la cima de la locura. La transformación de la criptomoneda de un nicho tecnológico a una histeria global se completó. El logro de que un activo digital creado por un fantasma valiera más que el oro de muchas naciones era innegable. Pero esta burbuja, impulsada por miles de ICOs, oferta inicial de monedas fraudulentas y una codicia desenfrenada, estaba destinada a explotar. El crash de 2018 limpió el mercado de la especulación vacía. Los detractores volvieron a predecir la muerte de Bitcoin, pero por debajo de la superficie, los desarrolladores trabajaban, construyendo la verdadera infraestructura, la capa 2, como Lightning Network, para resolver el problema de la escalabilidad sin comprometer la seguridad de Satoshi. La pandemia de 2020 forzó una inyección de liquidez sin precedentes por parte de los bancos centrales. El contexto histórico del miedo a la inflación hizo que la escasez programada de Bitcoin, con su límite de 21 millones, brillara. Grandes empresas como MicroStrategy y Tesla lo incluyeron en sus reservas de tesorería. El logro de la aceptación corporativa lo consolidó como el oro digital. El 7 de septiembre de 2021 fue un hito que ni Satoshi habría predicho. El Salvador adoptó Bitcoin como moneda de curso legal. Una nación soberana se unió a la red descentralizada. El logro fue audaz y polémico, un conflicto entre la visión de la libertad financiera y los riesgos de la volatilidad. Hoy la red de Bitcoin es más robusta, más valorada y más distribuida que nunca. El misterio de Satoshi Nakamoto perdura como el testamento final a la descentralización. Su mayor contribución no fue crear la moneda, sino desaparecer, forzando al mundo a tomar las riendas. El último gran conflicto se vislumbra. Los gobiernos del mundo, temerosos del poder de un activo sin control, preparan sus propias versiones digitales, las CBDC, monedas digitales de bancos centrales. Buscan modernizar el dinero, pero manteniendo la centralización. La invención de Satoshi se enfrenta a su antagonista final: un dinero digital estatal con vigilancia total. Bitcoin ha superado a los hackers, los colapsos y a sus propios creadores. Pero la batalla por el futuro del dinero apenas comienza. La pregunta no es si el Bitcoin sobrevivirá, sino si la descentralización, la visión de ese fantasma solitario en 2008, puede vencer a los estados que desean el control total. ¿Está la humanidad lista para un dinero libre? ¿Cuál crees que fue el error más grande que cometió Bitcoin en su historia? Déjalo en los comentarios. Si te gustó este video, déjame un me gusta y ayúdame a seguir con este canal. Nos vemos en un próximo video.